Hola a todos, bienvenidos a esta parte de su curso virtual de física, en el que vamos a hablar un poco sobre cinemática y más específicamente sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Mi nombre es Carlos Realpe y bueno, vamos a comenzar con esta clase. Primero que todo, antes de comenzar con la cinemática, pues tenemos que saber qué es lo que estudia la cinemática. La cinemática es una parte de la física la cual se encarga de observar cómo se mueven los objetos en el universo. Es decir, nosotros aquí tenemos este ciclista, ¿cierto? Y nosotros nos preguntamos por qué se da el movimiento, ¿cierto? Eso lo respondimos ya en dinámica, sabiendo de que una fuerza externa hace que este objeto salga del equilibrio y que se empiece a mover, ¿cierto? Pero realmente aquí en la cinemática, algo que a nosotros nos interesa es cómo se mueve este objeto, es decir, esta bicicleta, cómo cambia de posición respecto al tiempo que la estamos observando. Eso es realmente el estudio de la cinemática. No nos interesa tanto de saber por qué el objeto se mueve, sino que solamente nos interesa saber por ahora cómo es que se está moviendo este objeto. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es observar la geometría del movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues ustedes saben, ¿cierto? ¿La geometría qué es? Pues la geometría es como la forma. Queremos ver la forma del movimiento. Es realmente lo que queremos ver. Y para ello, pues obviamente tenemos que saber una serie de conceptos. Otra cosa interesante aquí en la cinemática es que el movimiento es relativo. ¿A qué nos referimos con esto? En dinámica observábamos que realmente nunca hablábamos de un punto de referencia, nunca hablábamos nosotros de que la masa estaba en tal punto, sino que realmente lo que nos interesaba era dónde se aplicaban las fuerzas. Ahora aquí, en el estudio de la cinemática, ya el movimiento va a ser relativo, es decir, tenemos que nosotros decir desde dónde estamos observando a el objeto, para así decir que estamos en movimiento o que el objeto no está en movimiento. Es lo que vamos a hacer aquí en la cinemática. Para ello, pues, vamos primero a observar qué se trata esto del movimiento relativo. Pongamos un ejemplo muy fácil por aquí. Supongamos que estamos en una calle y aquí estamos nosotros. Supongamos que esa señora somos nosotros. Desde ahí vamos a estar nosotros observando el movimiento. Y observamos que dos personas en la acera se empiezan a mover. Y supongamos que esta persona de aquí y esta persona de acá se mueven en tiempos iguales. Es decir, este señor da un paso y la señora que está acá también da un paso. Es decir, se mueven los dos al mismo tiempo. Ahora sí, ¿qué pasa si yo me paro aquí donde está la señora? ¿Será que observo a estas dos personas en movimiento o será que las observo en el reposo? Recordemos que el reposo aquí en cinemática se va a referir a velocidad igual a cero, es decir, que no tiene ningún movimiento. Si yo me paro aquí donde está la señora, pues obviamente voy a ver que esas dos personas se están moviendo. Estoy viendo que en determinado tiempo esa persona ahora ya no va a estar aquí, sino que va a estar acá, y este muchacho que está aquí ya va a estar acá. Entonces vamos a ver que las personas se mueven. Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora, donde está la señora, no me paro aquí, sino que ahora me paro acá? Me voy a parar aquí donde está ella. Y entonces, ¿cómo será que yo observo a este muchacho? Si él se mueve y esta señora también se mueve, pues voy a ver que el muchacho posiblemente esté en reposo, que no se esté moviendo porque nos estamos moviendo juntos. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente el movimiento es relativo. Si veo desde acá al muchacho, miraré que el muchacho se está moviendo. Mientras que si lo veo aquí, donde está esa señora que se está moviendo junto a él, observaré que la persona está en reposo. Y entonces llegamos a dos conclusiones muy importantes. La primera, el movimiento depende desde donde yo lo esté observando. Segundo, depende obviamente de dónde coloco mi marco de referencia, ¿verdad? Porque supongamos una cosa. Cuando yo estoy observando a este muchacho desde donde está la señora, mi marco de referencia estaría aquí donde está la señora. ¿Mi marco de referencia se está moviendo o no? Cierto que no, cierto que no. ¿Por qué? Porque el marco de referencia está aquí, que esa señora está quieta. ¿Qué estoy observando? A este muchacho que se está moviendo. Si mi marco de referencia está quieto y veo una persona que se está moviendo fuera de mi marco de referencia, digo que existe el movimiento. Mientras tanto, en el segundo ejemplo que colocaba, que yo me ponía aquí donde está la señora para observar al muchacho. Entonces, si mi marco de referencia lo coloco aquí en la señora que se está moviendo junto a él, si yo lo coloco aquí, ¿se está moviendo mi marco de referencia? Sí, ¿cierto? Mi marco de referencia se está moviendo con ella. Mientras que este muchacho se está moviendo, también se está moviendo. Entonces digo,
que si ambos marcos de referencia se mueven con velocidades iguales y en un marco de referencia igual, decimos que el desplazamiento no existe o que estamos mirando el reposo. ¿Listo? Recordémoslo muy bien. Si el marco de referencia está quieto y veo cualquier objeto que se mueva fuera de él, digo que existe el movimiento. Si el marco de referencia se mueve y el objeto también se mueve en la misma dirección y a la misma velocidad, decimos que no existe el movimiento. Y por tanto decimos ahora sí que el movimiento es relativo. Recordemos entonces de ahora en adelante, tenemos que saber para dónde estamos observando el movimiento para saber si se está moviendo o no. Muy bien, ahora sí empecemos a ver una serie de conceptos básicos para empezar a hablar sobre la cinemática. Entonces el primer término que tenemos que utilizar aquí en cinemática es el término de móvil. ¿Qué es un móvil? Pues el móvil realmente es el objeto que se está moviendo. Supongamos aquí en este ejemplo que yo les he colocado por acá. ¿Qué sería el móvil? Pues el móvil sería el que se está moviendo. ¿Qué se está moviendo? Pues aquí miramos que esta moto recorre diferentes desplazamientos, diferentes trayectorias, ¿cierto? Y luego llega a otro punto que está por acá. Entonces decimos nosotros que la motico obviamente es el móvil, ¿vale? La motico es el móvil, ¿por qué? Porque ella es la que está siguiendo una trayectoria. Ahora sí, ¿qué es la trayectoria? Pues la trayectoria realmente es el camino que él escoge para hacer el movimiento. Entonces aquí podemos ver diferentes. Vemos aquí la trayectoria 1 en rojo. Esa sería una de las trayectorias que puede seguir esta moto. Por aquí, o con la trayectoria 2, que es esta azul, ¿cierto? Puede moverse todo esto y llegar al punto B de igual forma. Y con la amarilla, es otra trayectoria, en la cual también puede escoger el cuerpo. Entonces miremos una cosa interesante. La trayectoria realmente no es una medida. ¿Qué es la trayectoria entonces? Solamente es el camino que sigue el objeto o el móvil para moverse. Entonces, ¿quién se mueve por la trayectoria? El móvil. Y el móvil describe una trayectoria que realmente es el camino que él escoge para llegar de un punto A un punto B. Ahora sí, ¿qué es el punto de referencia? Punto de referencia realmente es de donde estamos observando nosotros las cosas. Entonces siempre el punto de referencia de la cinemática, recordémoslo muy bien, la cinemática siempre observa o mide desde el punto 0, 0 del plano cartesiano. Miren, aquí tenemos el plano cartesiano, el eje y el eje X. Aquí está el punto 0. Desde aquí, de este punto, vamos a empezar a tomar las medidas que describa o todo lo que haga este móvil desde ir del punto A hacia el punto B. Ahora sí, miremos una cosa muy interesante. Desde el punto A al punto B yo puedo seguir diferentes caminos, como lo vemos aquí, con la trayectoria 1, con la trayectoria 2, con la trayectoria 3 que está por acá abajo, pero yo también puedo escoger un camino que sea una línea recta desde el punto A hasta el punto B. Y a esa línea que une al punto A con el punto B en una línea recta se le va a denominar de en adelante desplazamiento. Desplazamiento. Va a ser un vector entonces que está desde el punto A hacia el punto B. Su cola en el inicio del movimiento y su cabeza en el punto final del movimiento. Pero entonces nos hacemos una pregunta. Y es, miremos que ese vector desplazamiento puede estar en cualquier parte del espacio. Es más, aquí en este grid que les he colocado, pues miren que está en cualquier parte del espacio. Miren que su cola no está aquí en el punto 0, 0 del plano cartesiano. Entonces, si yo les dije, recuerdan que el punto de referencia nuestro era aquí el punto 0, 0, entonces, ¿cómo hacemos para medir ese vector de desplazamiento? Entonces, para eso es que funcionan los vectores posición. ¿Qué es entonces un vector posición? Pues un vector posición va a ser un vector que nos una el punto 0, 0 del plano cartesiano con el inicio de la trayectoria y otro vector posición que nos una desde el punto 0, 0 hasta el final de la trayectoria y así obtendremos la medida del vector desplazamiento. Entonces coloquémoslos. ¿Dónde iría el vector R sub A? Pues el vector R sub A sería el vector que va desde el punto 0, 0 hasta el inicio de la trayectoria o A. Entonces lo colocamos ahí. Ahí tenemos entonces el vector R sub A, que va a ser la medida de dónde inicia el movimiento. Ahora sí coloquemos el siguiente vector posición, que sería el vector R sub B. ¿Qué sería el vector
que va hasta el punto B de la trayectoria. Ahora sí, recordemos un poco sobre vectores. Si tengo este vector R sub A y este vector R sub B aquí, ¿cómo entonces yo puedo hallar el vector de desplazamiento? Pues simplemente el vector de desplazamiento, ¿cómo lo hallo? Pues resto el vector R sub B menos el vector R sub A. Y así obtengo yo el vector desplazamiento medido ¿desde dónde? Pues medido desde el punto 0, 0 del plano cartesiano, que es donde yo tengo que utilizar. Y aquí nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Recordemos un poco el colegio. En el colegio hacíamos nosotros la velocidad. ¿Se acuerdan? Y decíamos, el cambio en la velocidad. ¿Cómo se medía el cambio en la velocidad? ¿Cierto que se medía velocidad final menos velocidad inicial? ¿Lo recuerdan? Creo que sí. Entonces, miren que eso es lo mismo. ¿Por qué entonces medíamos así la velocidad? Porque la medíamos así porque estábamos en el capítulo de cinemática y teníamos que decir, tiene que haber un vector posición de velocidad final y un vector posición de velocidad inicial. Porque el vector velocidad realmente pues, puede estar en cualquier parte del movimiento. Por lo tanto, era que hacíamos así. De ahora en adelante, entonces, todos los vectores que veamos aquí en cinemática, ¿cómo se van a medir? Se van a medir de esta forma. ¿Cierto? Se van a medir de esa forma. Ahora sí, si medimos la magnitud de este vector, recordamos la magnitud de un vector en su clase de vectores. Si medimos la magnitud, tenemos el desplazamiento. Y si estamos en un movimiento de una dimensión, la magnitud de desplazamiento sería lo mismo que la distancia. La distancia de otra magnitud. ¿Qué es la distancia entonces? La distancia sería que yo me voy por este caminito de la trayectoria o por este camino del desplazamiento, por donde ustedes quieran. ¿Y qué voy haciendo yo? Pues yo voy diciendo, voy recorriendo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, y los metros que sean, y eso va a ser la distancia. La medida de distancia. ¿Y el desplazamiento qué es? Ya realmente el desplazamiento es un vector. ¿Y la distancia entonces qué es? Pues será una magnitud escalar. La longitud de la trayectoria, pues va a ser la longitud que uno recorra por una trayectoria, como es el de la distancia. Por acá tenemos otros términos. Empecemos con el intervalo de tiempo. ¿Qué va a ser un intervalo de tiempo? Pues un intervalo de tiempo realmente va a ser cuánto tiempo me demoro yo en hacer un movimiento. Observemos aquí esta pelotica. Esta pelotica tiene un vector velocidad. Por lo tanto, para donde esté apuntando el vector velocidad, para allá va a ser el movimiento. Supongamos que luego de un intervalo de tiempo, la pelotica ahora está por acá al final. Entonces decimos que pasó un intervalo de tiempo para que ella pase de esta posición que tenemos aquí a esta posición que ahora está por acá. ¿Cómo lo medimos? Pues decimos el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, en el tiempo inicial que partió y el tiempo final en el que terminó el movimiento. Restamos el tiempo final y el inicial y tenemos el intervalo de tiempo. Ahora sí, ¿qué es un instante de tiempo? Pues un instante de tiempo es lo mismo que el intervalo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo final y el tiempo inicial son tiempos casi iguales. Por lo tanto, decimos que el instante de tiempo es un instante de tiempo, es un tiempo muy pequeñito. Es un tiempo muy pequeñito mientras el móvil se está moviendo. Y entonces ese tiempo muy pequeñito lo llamamos instante de tiempo. Por eso ustedes han visto que existen dos velocidades. Una velocidad que se llama la velocidad media, que es una velocidad que se calcula con el intervalo de tiempo. Y se han dado cuenta ustedes que existe otra velocidad que se llama velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea es una velocidad que se mide con el instante de tiempo. Una velocidad que cambia en todo intervalo de tiempo. Por lo tanto, entonces, nos damos cuenta de varias cositas por ahí. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es la velocidad? Pues la velocidad, primero que todo, es un vector. Un vector que nos indica ¿qué? Nos indica para dónde es el movimiento del objeto o para dónde está haciendo los cambios en la posición. Miremos una cuestión por aquí muy interesante. ¿Cuáles son las unidades para medir la velocidad? Para medir la velocidad las unidades son metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos dicen las unidades realmente? Recordemos que las unidades pues es la forma como se mide en física y realmente esas unidades son una parte muy interesante para nosotros saber qué es lo que mide realmente esa magnitud aquí. Tenemos entonces la magnitud velocidad que es metros sobre segundo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces?
Lo que está diciendo entonces la velocidad, ¿qué es? La velocidad es cómo cambia la longitud que se mide en metros, ¿en qué? En un intervalo de tiempo. Supongamos que tenemos una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Pues que cada segundo el objeto se está moviendo, ¿cuánto? 5 metros. Eso realmente es lo que se está observando con la velocidad. Es un cambio del desplazamiento en una unidad ¿de qué? De tiempo. Hemos visto que los carros y todo hoy en día en el tránsito se mide con kilómetros por hora. Kilómetros por hora, entonces ¿qué decimos? Que cada hora tantos kilómetros recorre el carro. Eso realmente es lo que se muestra con la velocidad. Y recordemos una cosa, ¿cierto? La velocidad es un vector. ¿Qué otra forma hay para medir estos cambios en el desplazamiento respecto a un tiempo? La rapidez. La rapidez realmente es el módulo del vector velocidad o la magnitud del vector velocidad. Entonces la velocidad es un vector y la rapidez es una magnitud escalar. Y por último la aceleración. ¿Qué será la aceleración? Pues la aceleración, miremos las unidades. La aceleración tiene unidades ¿de qué? De metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada segundo, ¿qué está cambiando? Está cambiando metros por segundo, ¿cierto? Esto lo podemos decir como metros por sobre segundo por 1 sobre segundo. Cada segundo está cambiando la velocidad. Entonces, realmente la aceleración es un cambio en la velocidad. Si tenemos una aceleración, lo que vamos a experimentar es un cambio en la velocidad. Y si tenemos una velocidad, que estamos experimentando? Cambios en el desplazamiento. Eso es realmente lo que estamos observando aquí y lo que realmente necesitamos saber para hacer énfasis en los movimientos. Muy bien. Ahora sí, entonces podemos comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme o MRU por sus siglas? Pues en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos lo siguiente. Primero que todo es un movimiento rectilíneo, es decir que es un movimiento solamente en una dimensión. Solamente nos movemos en el eje X del plano cartesiano. No tenemos ningún movimiento hacia el eje Y. Entonces aquí, ¿qué observamos? Primero que todo, como es un movimiento uniforme, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que tendremos desplazamientos iguales, ¿en qué? En tiempos iguales. Es decir, si pasó un segundo y en ese segundo se movió 1 metro de desplazamiento, al siguiente segundo debe moverse otro metro. No debe superar lo que ya hizo antes. ¿Por qué? Porque en este movimiento siempre tenemos velocidad ¿qué? Velocidad constante. Es decir, ¿qué? Pues que los cambios en el desplazamiento siempre serán lo mismo. Es decir, si tenemos aquí una velocidad, supongamos, de 1 metro por segundo, entonces cada segundo que pasa se mueve 1 metro. Y así sucesivamente. Aquí, en este movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula. Es decir, que no existe aceleración. Por lo tanto, nunca van a haber cambios en la velocidad y siempre van a haber desplazamientos iguales en tiempos iguales, como podemos ver aquí con este automóvil.